atrevido, un hombre que tenía un carácter sumamente fuerte. Sin embargo, al convertirse verdaderamente al cristianismo, este hombre llegó a ser un hombre sensible, un hombre eh, convencedor y un hombre que animó a la iglesia en los tiempos difíciles. El apóstol Pedro fue uno de los que incluso fue crucificado, al igual que su maestro, pero de una forma distinta. Y sin embargo, Pedro, en el trayecto que tuvo de predicación del Evangelio, de la palabra y de edificación hacia la iglesia, él escribió unas cosas que nosotros debiéramos también tener en nuestra mente. Nosotros actualmente, la mayoría de los que estamos presentes, llevamos más años que Pedro, que los más años que los que Pedro estuvo en su vida cristiana. Y la verdad que no fueron muchos años los que él estuvo en el ministerio como apóstol, ya que la muerte le llegó a temprana edad. Sin embargo, escribe 2 cartas en las cuales anima a la iglesia y lo llena de esperanza. Esta es una carta llamada una carta de esperanza, una carta de convicción y sobre todo una carta para reflexionar en el caminar del cristiano. Leíamos el último versículo que logramos observar, que es el versículo 9. Leíamos que decía Pedro en el 8, por ejemplo, a quien amáis sin haberle visto y en quien confiáis, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y al alegrarse, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Él está hablando, anteriormente habló que aunque el cristiano es la esperanza que tiene de la vida eterna y de obtener el galardón, en esa esperanza, en el transcurso de esa esperanza, de ese anhelo de encontrar el galardón que está ofrecido para los cristianos, muchos iban a pasar por diferentes pruebas y esto es algo que la mayor parte de los cristianos deben pasar, pero solo con un objetivo, con el objetivo de probar nuestra fe. Las pruebas, las dificultades, las cosas que el cristiano enfrenta, fortalecen al cristiano y lo ven si realmente es un cristiano verdadero, de corazón, una persona que sigue a Cristo y tiene la esperanza en sus promesas. Pedro está escribiendo con esa orientación y dice que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, cuando el cristiano es probado, y también lo dice Santiago, y también el apóstol Pablo habla acerca de las pruebas, porque, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que esta leve tribulación momentánea no es comparable con la gloria venidera. Es decir, está dando a entender que ellos están pasando por tribulaciones, pero es una tribulación momentánea, es algo que va a pasar, es algo que no va a ser eterno, algo que va a pasar. Es muy probable que en las pruebas que se nos presenten en nuestra vida, perdamos esta vida. Pero si somos fieles al Señor en las pruebas y en las dificultades, obtendremos la vida eterna, que es lo que nosotros estamos esperando. Dice en el versículo 10, que vamos a comenzar a analizar en el día de hoy, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, los profetas estuvieron escudriñando, estuvieron analizando, estuvieron tratando de descubrir con diligencia
acerca de esta salvación que era para nosotros. Los profetas, dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, la gracia que ha sido destinada a nuestras vidas. Ellos estuvieron escudriñando acerca de esto. Y escudriñando, dice el versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos estuvieron investigando con diligencia, estuvieron indagando acerca de la gracia que iba a venir hacia nosotros, pero en esa investigación ellos tuvieron la revelación acerca de los padecimientos que Cristo iba a enfrentar, los sufrimientos que Cristo iba a enfrentar, pero también ellos pudieron darse cuenta que después de los padecimientos de Cristo vendría algo glorioso. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, tras de los sufrimientos de Cristo vendría algo glorioso. ¿Y qué es lo glorioso? Lo glorioso es que Pedro entiende, lo glorioso es que la salvación pasaría a todo el mundo por la obediencia al Evangelio, por la fe en Jesucristo, por el convencerse y el creer en la palabra de Dios o en los dichos de Jesús. Esas cosas ellos pudieron investigarlas, pudieron indagarlas y pudieron convencerse los profetas. Pero fíjense que, sin embargo, lo que les ocurre a ellos, a estos se les reveló, se les mostró que no para sí mismos, sino para nosotros, dice Pedro, que para ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense que ellos indagan acerca de esta salvación y no era algo que les iba a tocar a ellos, no era algo que iban a recibir ellos, sino que estaban administrando la revelación que los apóstoles iban a tener acerca de las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. Y estas cosas gloriosas que ellos pudieron conocer y tuvieron la capacidad por el Espíritu Santo de dar a conocer al mundo, nos beneficia a nosotros. Las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Y por qué gracia? ¿Cuál ha sido el impulso que los apóstoles han tenido para anunciar la verdad de Cristo o el Evangelio de Cristo? ¿Qué los ha impulsado a ellos a hacer esto? Han sido impulsados por el Espíritu Santo que les fue enviado del cielo, y esas cosas dice que las cuales anhelan mirar los ángeles. En el tiempo que Pedro estaba escribiendo esta carta, Pedro dice que los ángeles estaban anhelando haber podido ser ellos o haber tenido el privilegio ellos de anunciar el Evangelio a los hombres. Aunque ellos tuvieron la oportunidad de anunciar antes de la venida de Jesús, le anunciaron a María, a Elizabeth, lo que iba a pasar en sus vientres, que Elizabeth iba a tener un hijo siendo estéril y que María, sin tener una relación sexual, también iba a tener un hijo. Cuando Pedro está escribiendo,
Él dice que los ángeles anhelarían ellos o anhelaban ellos en esa oportunidad poder comunicar el mensaje que a ellos les había sido revelado, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, por lo que hemos oído, por lo que entendemos acerca de lo que Pedro nos está diciendo, él va a darnos ahora un llamado de atención, nos va a hacer reflexionar acerca de lo que entendemos, acerca de lo que hemos leído. Por tanto, dice, por tanto, por lo que dije anteriormente, dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa lo que Pedro está anunciando aquí con ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Para ceñir algo, la palabra ceñir significa revestir, fortalecer, cubrir, o podríamos llamarlo de otra forma también, asegurar, pero la palabra más indicada sería fortalecer. ¿Fortalecer qué? Él dice los lomos de vuestro entendimiento. Sabemos nosotros que en nuestros lomos no tenemos el entendimiento, sino que lo tenemos en la mente. La mente es la que nos permite entender las cosas. Dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo la gracia que os será otorgada, que se os traerá, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, con todo lo que ustedes han oído, dice Pedro, acerca de los ángeles o acerca de los profetas o acerca de los apóstoles que han anunciado la verdad, si ustedes han escuchado esto, entiendan con claridad, entiendan sean inteligentes al razonar, tengan un buen razonamiento acerca de las cosas que están oyendo. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento, ¿cierto? Y esperen por completo. No esperemos a media. No estemos que un día tenemos la esperanza en la vida eterna y otro día esa esperanza se desvanece. Y ya habíamos hablado acerca de cuando uno tiene la esperanza en la vida eterna. ¿Qué hace uno cuando tiene la esperanza en algo? Todos los días, cuando usted espera, por decirlo de algún modo, cuando usted espera una herencia o está postulando para una vivienda, ¿qué es lo que hace diariamente? Está diariamente recordándose de lo que usted está esperando. Está esperando que le salga un subsidio. A usted le dijeron que postulara y que iba a tener un subsidio acerca de una vivienda. Y usted está todos los días con esto en la mente. Por eso dice, por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuál será la gracia que traerá Cristo cuando Él se manifieste? Es lo que aguardamos, lo que esperamos. ¿Qué esperamos? El galardón. Esperamos la salvación de nuestras almas. Esperamos la redención de nuestros cuerpos para encontrarnos con Cristo y ver a nuestro Creador. Y eso es lo que nos tiene que ocurrir en nuestra mente, que nuestro entendimiento nos permita fortalecernos en esta esperanza. Por eso decía al principio que esta carta de Pedro es mencionada como una carta de esperanza. ¿Por qué? Porque habla varias veces, aproximadamente en la carta habla 9 veces acerca de esta esperanza. Y es algo que, ¿por qué lo reitera tantas veces?
porque Él quiere que nosotros recordemos esto. ¿Y cómo debemos hacerlo? Versículo 14, como hijos obedientes, no como hijos desobedientes, no como hijos soberbios, no como hijos ingratos con nuestro Dios, sino que como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Es decir, Pedro nos está exhortando que los hijos obedientes no se conforman a los deseos que antes estaban en nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos en ignorancia. Ahora, todas las cosas que ignorábamos acerca de Dios antes de hacernos cristianos, ahora las conocemos. Y Pedro está pidiendo que por ese conocimiento que ahora ha llegado a nuestro entendimiento, podamos ser hijos obedientes y no conformarnos a los deseos que antes teníamos cuando éramos ignorantes, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro, impulsado o animado por el Espíritu Santo de Dios, está poniendo en nuestra mente el deseo de Dios mismo para nosotros. Somos hijos de Dios y somos obedientes. Y si somos obedientes, dice que seamos santos, apartados de los deseos que antes teníamos, apartados de la vanagloria de este mundo, apartados de todas las cosas que entorpezcan nuestro caminar. Muchas malas costumbres teníamos antes de conocer a Dios, de conocer su palabra. Muchos de nosotros tal vez éramos envidiosos, rencillosos. Nos gustaban los pleitos, las disensiones. Pero ahora que conocemos la verdad, ya no la ignoramos. Debemos ser santos en toda vuestra peregrinación, en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y vuelvo a reiterar, es algo que nos cuesta muchas veces despojarnos de cómo éramos. Pedro tenía la autoridad para hablar acerca de esto. ¿Por qué razón? Porque él era un hombre impetuoso, un hombre atrevido, un hombre que muchas veces habló con arrogancia, un hombre que quiso destruir a unos hombres. Le habló a Jesús que descendiera fuego del cielo. Pidió muchas cosas como castigo para ciertos hombres. Hizo cosas que eran, si lo podemos llamar de algún modo, terribles. Pero él cambió radicalmente su forma de vivir. Y es por eso que con esa autoridad él dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque ese es el deseo de Dios, eso es lo que él entendió de Dios.
Eso es lo que él le creyó a Dios. Y él lo puede comprobar que sí se puede hacer, se puede lograr. Él no está pidiendo algo que no se logre. Él está pidiendo algo que se puede lograr. Dice, versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esto es algo que muchas veces nos hace falta a nosotros. Muchas veces no tenemos temor de Dios. Muchas veces actuamos sin temor de Dios. Hacemos o decimos cosas que no demostramos tener temor de Dios. Actuamos de una forma totalmente ajena a la voluntad de Dios. Y Pedro nos está enseñando que debemos, si invocamos por Padre a aquel que sabemos que sin acepción de personas juzgará la obra de cada uno, debemos por esa razón conducirnos todo el tiempo de nuestra peregrinación con temor a Dios, con temor a Él, porque Él es amor, pero también sabemos que es fuego consumidor. Nosotros no jugamos a ser cristianos. Nosotros somos cristianos. Conocemos la verdad. Y por esa razón es que debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos de cómo funciona nuestra vida, de cómo está nuestra vida. Vamos a hacer entonces lo que Dios quiere que seamos. Vamos a hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Sabiendo nosotros que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No somos ahora de esa naturaleza, de aquella naturaleza que recibimos de nuestros padres. Ahora somos de una naturaleza divina. Es lo que más adelante Pedro va a hablar en la carta, que tenemos una naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Que ya no pertenecemos a nuestros padres terrenales y no traímos dentro de nosotros las costumbres ni practicamos las cosas que hacíamos cuando éramos de esta tierra, terrenales, cuando teníamos la vista puesta en esta tierra. Ahora miramos al blanco perfecto que es Cristo y la ciudad que ha de venir cuando Cristo sea manifestado. Una mansión gloriosa, como cantamos. Mansión gloriosa y allá en los cielos, aguardándote a ti y a mí. Si llegásemos al final de nuestro peregrinaje de esta tierra, siendo fieles a nuestro Dios, viviendo de la forma que Él nos enseña, porque fuimos comprados con una sangre preciosa y la sangre era como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que era destinado, versículo 26, que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo
para manifestarse en los postreros tiempos. ¿Por amor a quién? Por amor a usted y por amor a mí, por amor a vosotros. De antes de la fundación del mundo, Dios había preparado esta salvación. ¿Y cómo lo iba a lograr? Enviando a su Hijo Jesucristo a sufrir en aquella cruz, para adquirir así, para sí, un pueblo santo, celoso de buenas obras, lo que Pedro va a decir también más adelante. Eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo Dios. Dio la vida de su propio Hijo para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Estamos en el camino, aguardando el día en que Cristo venga para recibir la salvación de nuestras almas o la perdición de ellas. Y esto no depende de Dios, esto depende de usted y depende de mí, que lo logremos. Él nos ha dado la entrada a este reino, a este cuerpo de Cristo que está en esta tierra. Pero la redención de nuestras almas la recibiremos solamente si le fuéramos fieles hasta la muerte, hasta el fin. El Apocalipsis, Juan explica claramente cuándo recibiremos el galardón. El que venciere, el que fuere fiel hasta el fin, el que perseverare, el que permaneciere, le daré vestiduras blancas y le daré el galardón que le he prometido a los que me aman. Y mediante el cual, dice, hablando de Cristo, mediante el cual creéis en Dios. El cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice Pedro que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y le dio una gloria eterna para que nuestra fe y esperanza sean puestas en Dios, sean puestas en el Padre. Es decir, ¿qué esperamos nosotros? Que nuestro Padre Celestial dé la orden para que Cristo venga a buscar su iglesia. Entonces nuestra fe está puesta ¿en quién? En nuestro Dios. Nuestra esperanza está puesta ¿en quién? En Cristo, porque Cristo es el que trae el galardón. Cristo es el que los va a decir, venid benditos de mi Padre, entrar al gozo de tu Señor. Versículo 22 dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, cuando nuestra esperanza está en Dios, cuando nuestra fe está en Dios, cuando nuestra esperanza está en Cristo, nosotros, ¿por qué tenemos esto? Porque ya hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Decíamos que lo único que puede santificar nuestras vidas, nuestra alma, nuestro ser, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a santificar. La palabra de Dios es la que a nosotros nos va a permitir estar en pie, estar firmes, tener la esperanza en nuestra mente, en nuestro corazón,
Y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. El propósito que cumple la santificación que la palabra lleva a cabo en nuestras vidas es para que vivamos en un amor fraternal, pero no fingido. No sé si usted se recuerda cuando antes de ser cristiano y aún ahora puede ver en algunas personas un amor fingido, que dicen te amo hermano y te dan un abrazo o una mano que no sienten ni un calor, ni un afecto fraternal. Pero Dios dice que nosotros hemos sido purificados, nuestras almas, por la obediencia a la verdad, por obedecer a la palabra, para que tengamos un amor fraternal verdadero, de corazón puro, un corazón que no tenga resentimientos, un corazón que no tenga orgullo, que no tenga soberbia, con el fin de que usted abrace a su hermano, salude a su hermano de una forma como Dios nos está enseñando. ¿Por qué razón? Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, como la que habíamos nacido, la que había mencionado Pedro anteriormente, de nuestros padres terrenales, sino de una incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que nos ha permitido renacer. Y a través de ella tenemos una simiente incorruptible. Y la palabra de Dios es algo que vive y permanece para siempre. Y va a poner una muestra de lo que sucede con lo terrenal. Dice 24, ¿por qué? Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero más la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra de nuestro Dios, aquella que permanece para siempre. Así que Pedro entendió que su carácter antiguo no le servía para esta vida cristiana, que su arrogancia, que su ímpetu, que todas sus falencias o todas sus costumbres no le servían para esta vida. Por tanto, había entendido que debía ser santo porque Dios es santo y que debía permanecer todo el tiempo de su peregrinación con temor y temblor a nuestro Dios. Esperamos en Dios que nos fortalezca y nos dé el mismo sentir que tuvo Pedro, que ponga en nosotros el mismo deseo, porque de otra forma, como dice el libro de Hebreos, porque sin la paz ni la santidad, ninguno podrá ver al Señor. Ese es el juego. Ese es el camino.
que debemos andar. Es difícil, pero no es imposible. Si Pedro lo logró siendo un hombre común y corriente, como nosotros, también nos dice que podremos hacerlo. Solamente tenemos que ceñir los lomos con entendimiento, reconocer, comprender y entender lo que conocemos para que podamos ser fieles hasta el fin. Que Dios les bendiga. Espero en Dios que este primer capítulo de la carta nos ayude a reflexionar cómo está nuestra vida frente a Dios. Y si estamos haciendo o actuando de una mala manera, tenemos el tiempo aún para recapacitar. Como lo dice en la segunda parte, en la segunda carta, Pedro. Dice, el Señor no retarda no retarda su venida si algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Y recordemos que las cartas están dirigidas a los cristianos, estas dos cartas. No es a la gente que no conoce a Dios, sino a la gente que la conoce, que lo conoce. Así que si alguno tiene por tardanza la venida de Cristo, sepa que Él ha sido paciente para con nosotros, para que podamos mejorar nuestra vida, nuestro caminar. Que Dios les bendiga, hermanos, y si hay preguntas, comentarios, ahora es el tiempo.